Muy buenas noches, hoy es 27 de mayo, yo soy Memo Flores y arrancamos una emisión más de Noticias a Tiempo con mucha información nacional e internacional de las diferentes entidades del país. Falta un día, falta solo un día para que termine el proceso electoral, o mejor dicho, las campañas rumbo a la primera elección judicial en este país. Y esta mañana, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que millones de mexicanos participarán en esta elección, en la elección de jueces, magistrados y ministros, el próximo 1 de junio. Se trata literalmente de una elección sin antecedentes, sin precedentes. Por primera vez el ciudadano mexicano elegirá por voto popular a quienes ocuparán cargos, diversos cargos en el Poder Judicial. Una iniciativa que ha sido duramente cuestionada por especialistas, juristas y organismos internacionales. Pero para la presidenta Claudia Sheinbaum, la jornada será buena y aseguró que hay mucho entusiasmo para participar en ella. En un intento para orientar a la ciudadanía, la presidenta mandó poner una cumbia al puro estilo de las campañas electorales de Movimiento Ciudadano, pero dedicada a explicar cómo votar por los jueces, magistrados y ministros el próximo domingo. El 1 de junio tú vas a votar por un nuevo poder judicial. Te van a dar 6 boletas en tu casilla y con ritmo y conciencia tú eliges con tu voto. Del lado izquierdo verás a mujeres, del lado derecho a los hombres también. Y junto a su nombre tú vas a mirar qué poder los postuló para este gran lugar. Escribe el número de la candidatura. ¿Qué tal? Pues bueno, nos vemos el próximo domingo, esperemos que haya votación, aunque todos los pronósticos es que a nivel nacional existe una participación inferior al 30%. 3 de cada 10 mexicanos como máximo participarán en esta elección judicial. En promedio, en una elección para presidente de la República, la pasada de Claudia Sheinbaum, la votación estuvo por debajo del 63-64%. 6 de cada 10 mexicanos votaron en una elección presidencial, que es la que más arrastre de votación tiene. Imagínense cuánta gente va a participar en este experimento. Vámonos ahora hasta San Diego, frontera con Baja California. Desde el 23 de mayo comenzó a circular que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, era dueña de una casa en San Diego, California, valuada en más de $4,400,000. Recordando que la gobernadora de Baja California no tiene visa, ni su esposo. La imagen de la gobernadora al interior de la propiedad y en compañía de familiares reforzó esta especulación. Todo después de que el gobierno de Estados Unidos, como les comenté, les cancelara las visas a la mandataria estatal y a su esposo, Carlos Torres. Ayer, el gobierno de Baja California respondió a estas críticas difundidas a través de plataformas sociales mediante un comunicado oficial, negando que Marina del Pilar tenga alguna propiedad en el extranjero. La versión oficial afirma que la casa no le pertenece, que nunca le ha pertenecido y que no tiene ningún vínculo legal, financiero ni patrimonial con este inmueble. Según el mismo comunicado, la casa está en venta desde marzo y pertenece a un particular de nombre Fernando Salgado Sánchez Chávez. Sobre la fotografía, el gobierno de Baja California explica que la gobernadora visitó esta casa en algunas ocasiones, por motivos personales, por motivos familiares, como lo hacen miles de bajacalifornianos que cruzan la frontera día con día. Bueno, ella no puede cruzarlo porque no tiene visa, ni su esposo. También aclara el gobierno de Baja California que ni la gobernadora ni su esposo tienen propiedades o cuentas bancarias en Estados Unidos. El comunicado cierra exhortando a la población a no caer en rumores ni en lo que califican ellos como noticias falsas. Y eso de las propiedades se les está dando mucho a los políticos y de todos los partidos. Hablamos de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, que tiene sus mansiones allá en Tabasco, Rubén Moreira, que tiene sus mansiones en Coahuila. Pues bueno, hablamos de Marina del Pilar, que tiene esta casa, que no es su casa, pero esto se le conoce como prestanombres en el argot de la corrupción. Pero a estos de Morena les gustan eso de las casonas. Vámonos con el vocero del grupo parlamentario de Moreno en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya. Él confirmó que compró una casa en el rancho Santa Fe, en la zona residencial más cara de California.
La casa aparece registrada a nombre del diputado y su esposa en los archivos del condado de San Diego. Fue adquirida en marzo de este año a través de una hipoteca. El detalle es que la compra se realizó mientras la empresa IBM, Industrias Militares de Alta Tecnología Balística, insignia del grupo empresarial que Ávila y su esposa han encabezado, enfrentan un bloqueo de cuentas bancarias. En su declaración patrimonial del último trimestre del 2024, el diputado morenista y vocero de Morena reportó ser dueño de 3 casas y un departamento. En el apartado de deuda señala un crédito hipotecario por 1.6 millones de pesos. Es decir, si se toma en cuenta la fecha de la compra y lo declarado, habría liquidado una hipoteca millonaria en menos de 2 meses. En la transacción de la compra aparecen su nombre parcialmente y el nombre completo de su esposa. El valor de la casa es de 4.2 millones de dólares en el rancho Santa Fe. Hay que recordar, que el rancho Santa Fe, donde se ubica esta propiedad, tiene el código postal más caro de todo California y es el tercero más caro de los Estados Unidos. El precio promedio de cualquier vivienda en esta zona ronda los 2.5 millones de dólares. Esta casa que compró Arturo Ávila está en la misma zona donde está la casa que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dice que no es suya. Entre los residentes habituales, entre los vecinos de la zona, se encuentran Tiger Woods, el golfista millonario, Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, la artista Janet Jackson, el guitarrista de Kiss y el actor Billy Murphy. Qué buenos vecinos se avientan los morenistas, ¿no? Lo bueno que vivimos con la austeridad, donde dentro de los principios líderes de Morena están el no vivir en la riqueza absoluta, en no tener guaruras, no viajar en aviones privados, no tener mansiones escondidas. Pero bueno, ya salió, por cierto, Arturo Dávila en algunas entrevistas a decir que qué de malo tiene ser empresario, que él fue empresario, hizo recursos y con eso compró las viviendas, que no lo hizo con su sueldo como diputado. Pues hay que recordar cómo trataba Andrés Manuel a los diputados, a los empresarios. Y vámonos con más información ahora en materia de salud. Como parte del 64 aniversario del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en la Ciudad de México, esta mañana el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martín Batres, afirmó que este hospital es vanguardia en la atención médica que brinda. En su intervención, Batres destacó la presencia o la capacidad y el trabajo de la doctora María del Sol García Ortegón por ser la primera mujer en realizar un trasplante de corazón en Latinoamérica, en México y dentro del propio instituto, lógicamente. Cuando esta enfermedad cardiovascular llega a una etapa terminal en la que ya no se puede hacer ningún procedimiento quirúrgico o hemodinámico o médico para su tratamiento, lo que queda en una insuficiencia cardíaca terminal es hacer un trasplante de corazón. Con motivo del 64 aniversario del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, recordamos la hazaña de la cirujana cardiotorácica María del Sol García Ortegón, egresada de esta institución, quien se convirtió en la primera mujer en realizar un trasplante de corazón en Latinoamérica, México y en el ISSSTE. Con 26 años de trayectoria en el ISSSTE, es pionera en la práctica de cardiocirugía robótica, que con técnicas de mínima invasión permite la colocación de bypass coronario, marcapasos, desfibriladores y reemplazo de válvula aórtica. Para el Gobierno de México y el ISSSTE, la cirujana María del Sol, quien en promedio realiza 80 cirugías cardiovasculares al año, junto con el equipo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, es un orgullo y digna representante de la calidad en la atención médica del sector público. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Muchas gracias. En otro logro de las instituciones de salud mexicana, cosas buenas también hay, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó recientemente el primer trasplante de corazón pediátrico en el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco. El procedimiento se realizó el pasado 22 de mayo a Ariadna, una joven de 16 años, gracias a una donación realizada desde Saltillo, en el estado de Coahuila. En información de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud Federal, David Kershenovic, advirtió sobre una crisis de salud pública derivada del consumo excesivo de azúcar en niños mexicanos. Los números son alarmantes. De los niños evaluados en escuelas hasta el momento, el 39% padece obesidad y el 38% tiene diabetes. El secretario también explicó cómo se manifiestan la obesidad, la diabetes en la infancia mexicana.
El consumo de azúcar, cuando es vacío, es decir, cuando no está asociado a otros productos nutritivos, entonces a eso le llamamos calorías vacías. Y las calorías vacías estimulan la producción de insulina y generan resistencia a la insulina. Y entonces se almacena en forma de grasa. Es muy distinto cuando el azúcar se da con otros nutrientes, por ejemplo, frutas y vitaminas, en los cuales también hay minerales, proteínas, antioxidantes y fibras. Entonces, lo importante es evitar las calorías vacías de nada más el suplemento de pura azúcar. Con el objetivo de controlar esta crisis de salud, 4 de cada 10 niños de las escuelas mexicanas con obesidad o diabetes, qué fuerte, ¿no? El gobierno implementó la prohibición para la venta de comida chatarra en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, que entró en vigor desde el pasado 29 de marzo, aunque muchas madres y padres de familia se han mostrado en contra, a pesar de estos niveles de obesidad y diabetes. En más información, el secretario de Salud Federal, también David Kershenovich, confirmó 6 casos de miasis por gusano barrenador detectados en México. 5 de los 6 casos están en el estado de Chiapas. El 6º caso confirmado es en Campeche. Hasta el momento solo una persona continúa hospitalizada, mientras que los demás pacientes ya fueron dados de alta. El secretario de Salud, David Kershenovich, aprovechó la conferencia mañanera para señalar la importancia de la higiene en las heridas para prevenir este tipo de enfermedades y el tratamiento en caso de adquirirla. Y ya hay una estrategia para tratar de prevenir, y es una campaña donde ustedes nos pueden ayudar también, y es que tiene que ver con higiene cuando uno tiene una herida, porque el contacto es a través de una herida que alguien se tiene que producir, y tiene que ver con el aseo, así como el lavado de las manos cambió muchas de las enfermedades infecciosas en el país. Aquí, cuando alguien tiene una herida, requiere lavársela en forma adecuada. El tratamiento de estos casos es precisamente un lavado quirúrgico. Cuando ya el gusano se mete y se hospeda en el tejido, hay que ir a tratar de hacer un lavado quirúrgico y poderlo curar. Y regresamos a la Ciudad de México con información de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tienen vuelta loca la Ciudad de México. Desde el pasado 15 de mayo, con plantones, manifestaciones y bloqueo de avenidas, bloqueo de metros, bloqueo de aeropuertos. La coordinadora dejó plantada ni más ni menos a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuándo? El 8 de mayo. Tenían una reunión acordada con ella, pero no llegaron. Fue la propia presidenta quien lo confirmó esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional. Que en la última reunión que yo tuve con la CENTE, les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. Entonces sí es importante que se conozca. Fue mi propuesta, ellos querían que nos reuniéramos cuando tuvieron el primer paro de los 3 días. Les dije, no, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo. Y ya no llegaron a esa reunión. Los bloqueos, los paros, las protestas que ya se han extendido por casi 12 días, por 12 días para ser exacto, hoy, desde las 9 de la mañana continuaron, hasta pasadas las 2 de la tarde. Varios contingentes de la coordinadora bloquearon oficinas claves en la capital. Tensioniste, Citibanamex Afore, Afore Siglo XXI Banorte, Profuturo y otros puntos estratégicos de la capital del país. La presidenta durante la mañana habló sobre los posibles descuentos a los salarios de los maestros. Ya tienen casi una quincena sin ir a dar clases por este paro nacional y principalmente maestros del sur del país. Casualmente, la zona con más niveles de pobreza, de marginación, de desempleo, de desnutrición y de desconocimiento. Pero bueno, la mandataria aclaró que la decisión sobre aplicar o no estos descuentos corresponderán a cada entidad federativa. Depende de cada estado en general. ¿Cuál es la opción que siguen? Entonces, en algunos estados sí y en otros estados no. Ese es el... pues el mecanismo que se ha seguido.
pues sigue siendo al día de hoy, del reporte que tuvimos, alrededor del 9% de las escuelas en todo el país, y hay algunas entidades pues que en donde hay pues mayor movilización, digamos, de las maestras y los maestros. Perfecto. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no habrá represión contra los docentes en protesta y enfatizó que México es un país libre, donde todas y todas son personas que tienen derecho a manifestarse. Sin embargo, señaló que ese derecho no exime del cumplimiento de las responsabilidades laborales, como los descuentos en caso de inasistencias. ¿Creen ustedes que realmente les vayan a descontar a los maestros? Yo lo dudo. En más información, en la Ciudad de México, los llamados pinchazos que han surgido de moda en los últimos meses, principalmente en el metro, en los principales sistemas de transporte de la ciudad, pareciera ya no van a quedar en la impunidad. ¿Por qué? Porque la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso capitalino aprobó ya una reforma, una iniciativa que penaliza estos llamados pinchazos, una reforma al Código Penal para tipificar y sancionar esta práctica. Con 11 votos a favor y una abstención, se avaló la iniciativa de imponer penas de 2 a 5 años de prisión, además de multas económicas para quienes cometan este delito. La reforma considera agravantes si los hechos ocurren en transportes públicos, eventos masivos o si el agresor busca facilitar delitos como abuso sexual, robo, secuestro o incluso feminicidio. También habrá penas más severas si las víctimas son menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o si se trata de un ataque múltiple. La iniciativa fue impulsada por la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, y enviada al Congreso hace apenas 10 días. Aunque inicialmente se buscaba que fuera un delito perseguible de oficio, al final se aprobó que solo procederá si existe una denuncia formal al respecto. Y en más información, regresamos a Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se reunió en Palacio Nacional con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Una reunión más en un caso que lleva casi 11 años y no hay respuestas al momento. Antes del encuentro, el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, dijo que ya están buscando los cadáveres de los normalistas. Cadáveres, literalmente así se refirió el fiscal a los estudiantes desaparecidos. Los avances, tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres. En el sur del país, en Tabasco, las Fuerzas Interinstitucionales de Reacción Táctica Olmeca desarticularon una banda delictiva que operaba en los municipios de Paraíso, Cunducuán y Jalpa de Méndez. La operación fue resultado de labores de inteligencia y coordinación entre fuerzas federales y estatales con el apoyo estratégico del Grupo Especial de Tabasco. Durante el operativo fueron detenidas 12 personas identificadas como generadores de violencia, capturadas en distintos puntos de los 3 municipios. Además, se aseguraron armas largas, cortas, diferentes calibres, diversas sustancias ilícitas, vehículos y equipo táctico tipo militar. Vamos ahora hasta Tamaulipas. En Tamaulipas, colectivos y familiares denunciaron la desaparición de 5 integrantes del grupo musical Grupo Fugitivo. ¿En dónde? En Reynosa. Los músicos fueron vistos por última vez el pasado domingo 25 de mayo después de una presentación en el barrio de Riberas de Rancho Grande. Desde entonces no se ha tenido comunicación con ellos. La comisión de búsqueda emitió las fichas correspondientes. Los desaparecidos son Francisco Javier Vázquez Osorio, de tan solo 20 años. Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40. Libán Heriberto Solís, de Rola Rosa, de 27 años, Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años, y José Francisco Morales Martínez, de 23. De acuerdo con los familiares, perdieron contacto con ellos desde la noche del domingo. Señalan que los celulares de los 5 se encuentran apagados desde el momento de su desaparición. En información internacional, en Estados Unidos, que tiene que ver directamente con México, el Departamento de Justicia de aquella nación notificó a la Corte Federal del Distrito Norte de Chicago, en Illinois, que no solicitará la pena capital como castigo para Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos. Un indicio claro de que, al igual que su hermano Ovidio, buscan un arreglo con los fiscales.
En un comunicado entregado por la Corte, los fiscales informaron que notificaron al acusado que, si es declarado culpable, no solicitarán la pena capital. Joaquín Guzmán López llegó a Estados Unidos en julio del año pasado en un avión privado. Viajó muy bien acompañado, ni más ni menos que por Ismael El Mayo Zambada, uno de los principales jefes del cártel de Sinaloa. Viajó con él para entregarlo. Su abogado, Jeffrey Lichtman, ya había adelantado que sus clientes buscarían un arreglo para declararse culpables y obtener beneficios como testigos, colaboradores, protegidos y cooperantes. Hace tan solo unos días, la Corte de Chicago confirmó que se alcanzó un acuerdo entre los fiscales y Ovidio Guzmán López. El próximo 9 de julio, se espera que el hijo del Chapo se declare culpable formalmente e inicie a colaborar con los Estados Unidos. Regresamos a México en información de materia económica. Durante el primer trimestre del 2025, la población desocupada en el país alcanzó los 1.5 millones de personas, lo que representó una tasa de desocupación del 2.5% respecto a la población económicamente activa. Un nivel similar al registrado en el mismo periodo del 2024, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. En contraste, la población ocupada totalizó 59 millones de personas, cifra que implicó una caída cercana de 120,000 personas respecto al primer trimestre del año anterior. Esta disminución se concentra en sectores claves, como cuáles: manufacturero, que perdió 175,000 empleos; las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras registraron una baja de 228,000 trabajadores. Por otra parte, los servicios diversos retrocedieron 151,000 puestos laborales. Estos datos reflejan el impacto que las recientes políticas arancelares han tenido no solo sobre las variantes del comercio exterior, importaciones y exportaciones, sino el impacto directo que tienen sobre el mercado laboral mexicano, forzando a numerosas empresas a reducir su personal ante los incrementos de los costos operativos por los aranceles. No obstante, algunos sectores mostraron signos de resiliencia. Los servicios sociales sumaron 59,000 empleos, mientras que el rubro compuesto por restaurantes, servicios de alojamiento, profesionales, financieros y trabajos corporativos acumularon un crecimiento neto de 163,000 puestos laborales, consolidando al sector terciario como un eje fundamental para mantener a la economía nacional en camino. Por otro lado, el empleo informal registró una reducción de 88,000 personas en términos interanuales, lo que situó a este segmento en 32 millones de trabajadores informales en este país. Aunque representa un leve avance, la tasa de informalidad laboral se mantuvo elevada, ubicándose en 54.3% del total de la fuerza laboral de todo nuestro país. Seguimos con información económica. La petrolera Shell Mobility ha decidido retirarse del mercado nacional. El gigante energético británico cede sus operaciones y derechos de marca a la empresa mexicana Icahn, propiedad de las tiendas 7-Eleven y de las gasolineras Petro 7. Shell no desaparece por completo. Para reducir sus costos, delega la gestión de sus negocios a Icahn, que mantendrá activa la marca en las estaciones de servicio. El acuerdo ya está firmado, y así lo informó Luis A. Chapa, director general de Icahn. Pero falta la aprobación de las autoridades regulatorias mexicanas. Esta firma y aprobación estaría prevista para el tercer trimestre de este año. Según los datos de Petro Intelligence, al cierre de abril, Shell operaba 214 estaciones de gasolina en nuestro México, siendo la octava marca más importante o con mayor presencia en el país. Por su parte, Icahn, quien lo adquiere para su operación, opera actualmente 285 estaciones de gasolina, siendo la segunda empresa privada con más concesiones del país, solo superado por Oxxo Gas. La salida de Shell llega semanas después, coincidencia, de que el gobierno suspendiera temporalmente los permisos de importación de Valero Energy, otra empresa extranjera. El argumento oficial es combatir el contrabando y la evasión fiscal en el sector energético. Continuando en información económica y un alivio para Nuevo León y en particular para el sector automotriz, la automotriz coreana Kia confirmó que mantendrá y fortalecerá su presencia en México, descartando cualquier plan de trasladar su producción fuera del país.
La compañía realizó una inversión de $150 millones en una planta ubicada en Pesquería, en Nuevo León. Esto con el objetivo de incrementar la producción y ampliar su capacidad de exportación. El director general de Kia, aquí en México, Horacio Chávez, explicó en una entrevista que este año se planea ensamblar 280,000 vehículos de los modelos K3 y K4, siendo este último el 60% del total, con destino a 66 mercados internacionales. Además, se está ampliando el centro de entrenamiento de la empresa, que busca cuadriplicar su capacidad, y se invertirán 15 millones de pesos por agencia en la remodelación de las 100 distribuidoras de Kia en México, en conjunto con los concesionarios. El ejecutivo enfatizó que México es un gran mercado, un mercado estratégico para Kia, gracias a su ubicación, a su mano de obra calificada y a la apertura gubernamental hacia el sector automotriz. Y en más información de Estados Unidos, regresamos a aquel país. El Departamento de Estado mantiene la alerta de viaje a Venezuela en nivel 4, el más alto que existe en el nivel de alertas para estadounidenses que viajan al extranjero. El gobierno advierte a sus ciudadanos que no deben viajar a Venezuela, bajo ninguna circunstancia, que quienes ya se encuentran en el país deben abandonarlo inmediatamente. El comunicado detalla riesgos graves como detenciones injustas, torturas durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales arbitrarias, delitos violentos, disturbios civiles y deficiencias en la atención médica. El gobierno de Donald Trump recuerda que no tiene embajada ni consulados en territorio venezolano, por lo que no pueden ofrecer asistencia consular. Además, denuncia que el gobierno venezolano no informa cuando ciudadanos estadounidenses son arrestados. Y en información en el continente asiático, en China, una explosión en una fábrica química dejó al menos 5 personas fallecidas, 6 desaparecidos y 19 heridos. El incidente ocurrió este martes al mediodía, hora local, en las instalaciones de una empresa en la cual se fabrica pesticidas y productos químicos para uso médico, ubicada en una provincia al sureste de Pekín. Según los medios locales gubernamentales, más de 50 vehículos de bomberos fueron desplegados para contener el incendio, originado todo por una explosión al interior de la empresa. Las autoridades chinas ya investigan las causas del estallido mientras continúan las labores de búsqueda y rescate de los desaparecidos. Y para cerrar el programa, reapareció Peñita, Enrique Peña Nieto, el expresidente de este país, ausente de la vida pública nacional desde hace años, excepto por algunas que otras fotografías que se han difundido de él en templos egipcios, playas paradisíacas europeas. Pero bueno, ahora eligió reaparecer en un escenario inusual, en un espectáculo de magia, de ilusión. Peña Nieto participó como parte del show del ilusionista Daniel Fernández en Punta Cana, en República Dominicana. ¿Qué tal, papá? Respira. No. Quiero que pienses que tienes un globo en las manos, ¿va? Y simplemente sigue dando vueltas. No, pero ponme el video de apoyo. A ver si le puedes poner. Ahí le están preguntando a Peña, quiero que pienses en un país. Y yo te voy a adivinar a cuál. Y ahí le dice Daniel, estás pensando en una ciudad, perdón. Estás pensando en Moscú. Y Peña, ¡wow! Sí le atinaste. Y le repite otra vez la misma dinámica, el ilusionista. Piensa en otro. Lo escribe en una servilleta, que más adelante se ve en el video. Lo escribe Daniel, lo escribe Peña Nieto. Y estaban pensando los dos en Australia. Y vean esa risa desparpajada, feliz de Peña Nieto. ¿Cómo te extrañamos, Peña Nieto? Qué bueno que estás tan lejos. Feliz ahí el expresidente mexicano. Y es todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos en las diferentes plataformas de atiempo.tv para que ustedes se mantengan bien informadas y bien informados.
Recordarles que todos los días en punto de las 8 de la mañana tenemos A Tiempo matutino con la información para que ustedes amanezcan bien informados, y a la 1 de la tarde para que acompañen la información de un buen taco ahí en compañía de sus familiares, A Tiempo Central. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche con A Tiempo, Noticias a Tiempo. Yo soy Memo Flores, que tengan ustedes una excelente noche.